Vamos Estamos. a rcr750.com, vamos a rcr750.com, allí nos ves completamente en vivo y directo. La opción en diferido a través de nuestro canal en YouTube. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, búscanos como RCR750 y así podrás disfrutar no solo de este programa, sino todos los programas que la emisora hace para ti. Daniel Lara, buenas tardes. Buenas tardes, señor Neomar Hernández. ¿Ya Entiendo, rezó o no ha rezado? no. Rezando debe estar, entiendo que lo que están rezando son todos aquellos que sienten el peso de sus fechorías y que además de eso, como dice el dicho, por meterse, que dicen que por meterse a redentores saldrán crucificados. Hay algunos que son sapos y como dice el dicho, no tiene la culpa la estaca si el sapo salta y se ensarta. Al mismo tiempo hay que decir que en este momento se está viviendo una situación inédita en la historia republicana de los Estados Unidos, y me refiero a la historia de ese país desde su independencia, cuando se ha llevado ante tribunales y se han impuesto cargos contra un expresidente por primera vez en la historia de ese país. En este momento, o hace unos momentos, Donald Trump se declaró inocente o no culpable, como dicen como traducen de forma alegre en los medios de comunicación. El señor se declaró inocente de los cargos que se le imputan. Al señor lo están acusando de haber pagado sobornos a unas mujeres con las cuales tuvo, Una sola, una sola. no, dos. Ah, salió la segunda ya salió la Claro, segunda. porque es que el asunto es precisamente ese, amigo. Lea la información para que no ande hablando de más. Acuérdate que él lo acusaba una actriz porno de haberle pagado un total de algo así como $130,000 por Ujú, comprarle su silencio para que la señora no dijera que por el año 2006 habían tenido un amorío. ujú. 10 años después, es decir, en el 2016, el señor Donald Trump, ya casado de nuevo con su actual esposa, y en campaña presidencial, parece ser que en ese momento le pagó a esta señora para que no divulgara su historia. Eso era una acusación y la acusación de alguna manera era la palabra de ella contra la palabra de Donald Trump. Pero el Ujú. tribunal, el gran jurado que se constituyó en Nueva York para intentar derribar a Donald Trump, recibió otra denuncia de otra mujer que también dijo que en el año 2006 le ocurrió lo mismo y ella fue más lejos. Ella indicó que había tenido un amorío con Donald Trump y que cuando le iba a vender su historia a un periódico, otro periódico ofreció más dinero, compró la historia y la exclusividad a perpetuidad de la historia y no la divulgó. Y supuestamente ese otro periódico era propiedad de un amigo de Donald Trump que hizo las veces de recoger la historia para que eso nunca más saliera. Ante esa nueva acusación, ese gran jurado, basado en un chisme de dos mujeres que tuvieron sexo consensuado, supuestamente, según lo que ellas dicen haber tenido sexo consensuado con Donald Trump. Donald Trump lo niega, ¿ok? Pero ellas, luego de haber, y ella dice que tuvieron sexo consensuado con él, lo acusan de haberles pagado para no contar la historia. Y entonces el juzgado es él. Es una cosa que no, que uno no lo entiende. Y Yo le me metieron imagino, 30 y le metieron 34 cargos, Daniel, nada más por eso. claro, pero entonces el asunto está en lo siguiente. Hay una gran desesperación en este momento ante esta situación. ¿Quiénes no dan crédito a lo que está ocurriendo? Bueno, el propio Trump no da crédito a lo que está ocurriendo, él o sea, no entiende lo que está pasando. Yo así lo veo, o por lo menos él está llevando el asunto hacia donde efectivamente tiene que llevarlo, que es a una conjura política en su contra. Es obvio. Aquí no está en juego si a Donald Trump le gustaban las actrices porno o si le pagó a una de ellas para que no contaran su historia, cosa que, por cierto, hasta donde yo sé, no debe ser delito, porque en todo caso, mira, yo no voy a contar nada y arréglame aquí, bueno, toma tal y ya se acabó, un arreglo entre Ujú. partes por haber tenido sexo consensuado, supuestamente, según dicen la señora.
pero los que están verdaderamente atónitos son las prepagos de la red de Tarek El Aissami, que no se explican cómo hay un escándalo por $130,000. Hay una de las prepagos de Tarek El Aissami que dijo $130,000 y hay un escándalo. Si yo agarro de a más. Ay, ella agarró tan poquito. O sea, las tipas no se lo creen. Esto es un tema de discusión en la celda. Porque las mujeres dicen, bueno, ¿esto qué? Y la segunda persona que está atónita ante esto es Superlano. Porque Superlano, que es un prostibulario comprobado, dice, pero Dios mío, $130,000. Y por eso El hombre más poderoso del mundo, porque Trump fue el hombre más poderoso del mundo hace 4 años. Claro, y Superlano fue el hombre más poderoso del Hotel Penélope. Del Penélope, sí. Claro. También. Y supuestamente le tumbaron 25,000. Pero lo que dice Superlano es, oye, pero si no mataron a nadie. En el caso mío mataron a mi primo con burundanga y no se armó un escándalo de esa categoría. Es decir, hay una incomprensión de lo que está ocurriendo. Y yo siento que es necesario hacer labor pedagógica, Neymar. Porque además de eso hay otra cosa que no se dice. Que hace, creo que 25 años, si no me equivocan las cuentas, hubo otro presidente que siendo presidente, que agarró a una pasante a la cual le doblaba la edad en la Casa Blanca, se la llevó al Salón Oval y convirtió el Salón Oval en Salón Oral. No, sí, estaba tocando flauta, clases de flauta. La puso a hacerle un guaguis, como dicen No, los mexicanos. no sabemos si flauta dulce o flauta amarga. Ya eso quedará de parte de la señora Lewinsky. Pero flauta era. Pero el asunto es, y fíjate tú lo patético, ¿no? Que en aquel momento Bill Clinton era un hombre casado, presidente en ejercicio, y además de eso, demócrata. ¿Okay? Estos 3 detalles son importantes. El señor, cuando sale esta mujer acusándolo, o cuando se estalla el escándalo, porque no fue, Mónica Lewinsky no lo acusó. Y no hubo una acusación, hubo una delación, porque Mónica Lewinsky le contó que el presidente se la llevaba al Salón Oval a hacerle sexo oral a su mejor amiga por teléfono. Esto es historia, amigos. Porque esto pareciera que fuese un cuento de película. No, esto ocurrió. El señor agarraba a una pasante de 22 años cuando él tenía 49, le doblaba más del doble de su edad. Y le decía, ven acá que tengo un trabajo para ti. Y el trabajo era que el tipo se bajaba el cierre y la ponía de rodillas. Ella le cuenta eso a su mejor amiga. Y no era en procesión. Se me escapa el nombre de la mejor amiga de ella. Que era una tremenda amiga, ¿no? Se me escapa el nombre, ya por aquí me van a decir. Entonces, la tipa, cuando ve que la mujer, que la llamaba para desahogarse con todo lo que pasaba, porque el tipo después no la paraba, la veía y tal, la mujer decide grabar las llamadas con Mónica Lewinsky. Decide grabar las llamadas donde la mujer contaba todo. Graba todo eso y en determinado momento a la tipa se da cuenta de que ella había cometido un delito al grabar esas llamadas. Se convierte todo en un escándalo. Me imagino que alguien le diría, mira, tú estás metiendo un rollo, entrega la cinta, y la tipa entrega la cinta y se descubre la cuestión. ¿Qué pasa? Linda Tripp se llamaba. Gracias, Peggy. Linda Tripp se llamaba la mejor amiga, la ex mejor amiga de Mónica Lewinsky, claro está. Yo no he visto a Linda, parece mentira. No, él sí la vio. ¿Qué ocurrió en medio de todo esto? Sale Bill Clinton y dice, quiero dejar esto muy claro. Y lo hizo señalando así con el dedo a la cámara. Nunca se me olvidará el gesto. Yo no tuve sexo con esa mujer. Sí. Y esa frase es importante porque él dijo, yo no tuve sexo con esa mujer. Daniel, ahí no entró, fue una discusión con un tecnicismo de lo que se consideraba sexo y lo que no, porque él decía que eso no era sexo, porque no lo había... Es correcto. Él le habían hecho como decía Torrente. Tú llegaste a las películas de Torrente, el español, Santiago Segura. Torrente cuando le hacían eso decía, no, bueno, por lo menos una limpieza de sable. Él le hicieron la limpieza de sable. El asunto es que el tipo dijo eso y no contaba con un pequeño detalle. Que la señorita Lewinsky, en una de las cuestiones, había utilizado un vestido y el vestido quedó manchado. Quedó su prenda teñida. Por el líquido seminal del presidente. Esto es una cosa mojó su sábana blanca. Mojó su sábana blanca. Es una cosa insólita. Y entonces, mientras sonaba de fondo y he mojado mis sábanas blancas recordándote, ¿verdad?
le allanan el apartamento a Mónica Lewinsky y se llevan el vestido, y cuando se llevan el vestido y le dicen a Clinton, hay un vestido, el tipo dijo, un momento, que tengo algo que contarles. Y se ponía a llorar. Ay, no. Y la Hillary de cabrona, ¿no? Porque es una Y la delincuente. tipa dice, el tipo dice, he tenido una relación impropia. Sí, sí, sí. Entonces se abre un juicio contra Bill Clinton. ¿Por qué? Por perjurio. Porque dicen, usted le mintió al país. Usted le dijo al país que no había tenido sexo con esa mujer y hemos demostrado que sí, porque hay un vestido donde tiene el ADN suyo. El tipo fue a la tengo iglesia. tu prenda tendida ahora en mi puerta. Tenemos la prenda prenda tendida. La prenda tendida, qué terrible, ¿no? Entonces el tipo fue a la iglesia, él fue a la iglesia y en la iglesia se puso a llorar y todo aquello. Eso fue un espectáculo deprimente. Daniel y Hillary hizo todos los esfuerzos posibles para lavarle la cara al marido. Porque Hillary es una delincuente. Porque el proyecto presidencial de Hillary ya estaba montado. Claro, era una delincuente. Y entonces ella tenía que verse en lo siguiente. Yo me tengo que caer esto y arrastrar con este tipo para poder ser presidenta. Porque si lo dejo, me jodí. ¿Qué hicieron los demócratas? Ajá. ¿Qué hicieron los demócratas? Defendieron a Bill Clinton. Lo defendieron, amigo. Y en esa defensa de Bill Clinton, ¿qué termina pasando? Que utilizan el siguiente tecnicismo. El presidente no cometió perjurio. Él no mintió. Porque la concepción que el presidente tiene del sexo es que el sexo ocurre cuando hay penetración. Y por lo tanto, como solo fue sexo oral, bueno, no fue sexo, fue un guaguis, fue una mamadita. Entonces, no hubo sexo. Fue el pito de Piñerúa. Exacto, por ahí lo tengo. Entonces, en medio de esa situación, con ese, o sea, imagínate tú a lo que echaron mano los demócratas. Los demócratas dijeron, el presidente no mintió porque... Y ahora están indignados con Trump. Están indignados. Y ahorita están indignadísimos, diciendo que cómo es posible que estén dudando de la palabra de unas mujeres, porque hay otra mujer que acusa a Trump de haberla violado en los baños de una tienda en los años 90. Y la tipa dijo eso y Donald Trump respondió diciendo, eso no es verdad por dos razones. Número uno, porque yo no soy un violador. Y número dos, porque ella no es mi tipo. Y cuando él dijo eso, la mujer lo volvió a denunciar y lo demandó por difamación, por decir que la estaba denigrando como mujer. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Digan, ay, pobrecita, no les creen a esas mujeres. Pero tampoco le creyeron a Mónica Lewinsky los demócratas, ni le creyeron a Paula Jones, que fue la mujer que acusó a Clinton también de haber sido infiel y de haberla acosado sexualmente. Entonces, los demócratas, cuando el violador es de ellos, cuando el abusador es de ellos, cuando el acosador sexual es de ellos, eso no fue acoso, eso no fue sexo. Inclusive son capaces de decir, eso no fue sexo. Inclusive son capaces de salir públicamente y decir, el presidente no mintió porque eso no fue sexo. Bueno, sí, fue, o sea, no fue sexo, pero fue abuso de poder. O sea, una tipa de 22 años fue seducida por el hombre de poder de 49 años en el salón oral de la Casa Blanca. Y el tipo lo dejaron en la presidencia. Entonces, ahorita a Donald Trump lo quieren meter preso para evitar que sea candidato presidencial de nuevo, porque de forma consensuada, según lo que dicen dos mujeres, tuvo sexo con ellas, relación entre dos adultos, y después las mujeres alegan que el tipo les pagó para que no contara el asunto. Y estamos hablando que fue en el año 2006, cuando Donald Trump no estaba en la política. Evidentemente a Donald Trump poco le interesaba que estuviesen unas mujeres por ahí hablando de más, que obviamente, muy probablemente las mujeres le dieron la totona a Donald Trump para sacarle real para no contarlo después. Porque así son los negocios. Oye, los negocios oye tú cada día estás de verdad, tú cada día estás más por la autopista, ¿vale? Tú ya no te estás guardando nada. Bueno, pero no fue, pero ahí hubo una donación de campaña. No fue una donación de campaña porque hubo contraprestación económica, por lo tanto fue prostitución. Ah, exacto. Un intercambio. Entonces, imagínate tú si van a salir todas las prostitutas del mundo a demandar y a denunciar a sus clientes diciendo, él me pagó por tener sexo. Claro, tú eres puta. O sea, de eso se trata la prostitución. De dar la totona o de ofrecer sexo a cambio de dinero. Daniel, ¿qué debate de altura? Vamos a seguir subiendo de nivel a la vuelta de este corte. Esta es una conversación real de Semana Santa. Sí, ¿verdad? Estamos hablando del pecado. Qué terrible, el pecado de los el pecado de la carne, la lujuria,
Enderézate, de la enviado. carne no, Enderézate, no, que estás descarriado, estás descarriado del pecado de la carne no, 45.345 veces. escúchame, Descarriado. del pecado de la carne no, de algunos ¿No? tipos de carne. Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y así nos va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Estás en el área de la salud y quieres equiparte con lo mejor en insumos? Te tenemos una opción increíble y a los mejores precios del mercado. Front Distribution, venezolanos que desde Suecia distribuyen a España y toda Latinoamérica la más amplia gama de productos médicos de la más alta calidad. Desde una inyectadora pasando por batas médicas o vendajes hasta los productos para tu clínica veterinaria. Contáctalos al correo info@frontdistribution.com. Deja los recursos que día a día usas en tu centro de salud en buenas manos. Front Distribution, excelencia en insumos médicos. Pasapalos, snacks, canapés. Llámalos como quieras, pero pídeselos a Amarantas Catering, porque pasapalos los hace cualquiera, pero Amarantas Catering te hace una obra de arte. Amarantas Catering es el servicio de catering a través del diseño visual e innovador para mesas y bandejas de aperitivos, requerido para todo tipo de eventos o festividades, utilizando la selección de productos de excelente calidad que solo Amarantas Catering es capaz de llevar a ti. En Miami, Amarantas Catering lleva a tu evento una obra de arte hecha aperitivos. Contáctalos en su Instagram, @AmarantasCatering. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Producción. Vamos, estamos ya, aquí estamos. En Ya estamos, ya todos los estamos. martes, presos políticos. Martes de presos políticos. Hoy no tenemos el testimonio de ningún preso político, sino que tenemos un testimonio importante vinculado al tema de los derechos humanos en Venezuela y al tema de los presos políticos en Venezuela, cuyo epicentro y cuya noticia en esta ocasión no es Venezuela, sino es Alemania. El día de hoy, el presidente de la República Federal Alemana, el Herr Steinmeier, ha hecho una declaración en las redes sociales del presidente de Alemania. Recuerden que aquí hay un presidente que es una figura consensuada, no protocolar, electo por el propio Parlamento de forma consensuada. El actual presidente fue ministro de Relaciones Exteriores en gobiernos anteriores, del Partido Socialdemócrata, y es quien ocupa actualmente la presidencia de Alemania. Bueno, el señor Steinmeier ha hecho una publicación en la cual anuncia que la Asociación Alemana de Jueces le ha otorgado el Premio de Derechos Humanos a la jueza venezolana María Lourdes Afiuni. Dice la publicación lo siguiente: a riesgo de la vida, la salud y la libertad, la juez venezolana María Lourdes Afiuni Mora ha recibido el Premio de Derechos Humanos de la Asociación Alemana de Jueces. El presidente federal Steinmeier ha recibido hoy a un representante de la jueza para mantener conversaciones al respecto.
El premio reconoce el compromiso de la juez con la independencia del Poder Judicial y llama la atención sobre la desgarradora situación de los presos políticos en Venezuela. Esto está en la cuenta oficial del presidente Steinmeier en Instagram. Continúo el comunicado y dice: la galardonada no pudo recoger el premio en persona, no se le permite salir de Venezuela y se encuentra bajo arresto domiciliario. En su despacho, María Lourdes Afiuni siempre ha rechazado la influencia política. Cuando liberó a un empresario de más de 2 años de prisión preventiva, la jueza fue detenida con el pretexto de cargo de corrupción. Fue enviada a una prisión de mujeres, aunque había actuado conforme a la ley. El Premio de Derechos Humanos de la Asociación Alemana de Jueces se concede desde 1991. La asociación lo utiliza para honrar a personalidades destacadas de la judicatura o la abogacía que se hayan comprometido especialmente con los derechos humanos y el Estado de Derecho en todo el mundo. Tradicionalmente, el presidente de Alemania recibe a todos los galardones. Es importante decir entonces lo siguiente. Este no es un tema que sea meramente protocolar o anecdótico. Cuando yo vi esta publicación el día de hoy y cuando vi al presidente Steinmeier reunido con una persona que entiendo es familiar de la jueza Afiuni, y cuando vi la publicación y la repercusión que esa publicación tiene, me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué? No solamente porque el país en el que vivo está reconociendo una de las violaciones a los derechos humanos más flagrantes que ha habido en la historia reciente de Venezuela, sin menospreciar las otras que han sido horribles. Pero si en un caso hay suficiente prueba de la ausencia absoluta de división de poderes y de Estado de Derecho, es en el caso de la jueza Afiuni, pues independientemente de las características del delito por el cual se le juzgó, desde el propio momento en que el presidente de la República de la época, Hugo Chávez Frías, que se murió y no volverá, dijo en cadena nacional: a esa jueza me la meten presa y me le dan 30 años por lo menos, en presencia, por cierto, de otra mujer que era la fiscal general en aquel momento, Luisa Ortega Díaz, alias la Topacio Sabanera, que está aquí en Europa. Pues al ver una cuestión como esa, yo no puedo hacer menos que sentirme, no voy a decir que satisfecho, porque satisfecho no es la palabra, pero sí, ni esperanzado tampoco. Debo decir que me siento consustanciado con lo que es la lucha por llevar a estos criminales ante los tribunales. Con este premio que se lo dieron a la juez María Afiuni y no se lo dan a Luisa Ortega, que quede claro, voy a repetirlo, le están dando el premio a la juez Afiuni, que fue procesada por Luisa Ortega, que se encuentra pidiendo asilo en España. Yo creo que es hora, y yo me voy a dar a la tarea de esto, lo voy a hacer personalmente. Esta declaración lo voy a hacer personalmente. Ojo, no quiero que nadie me felicite, ni que nadie me ayude, ni que nadie me ampare. Lo voy a hacer como ciudadano. Yo voy a agarrar ese premio, voy a agarrar esa declaración, la voy a traducir y la voy a enviar a España. Y le voy a decir a las autoridades migratorias de España y en especial a las autoridades encargadas de revisar la petición de asilo de Luis Ortega, que esa mujer que está en España pidiendo asilo es la verduga de esta juez a la cual le dieron un premio por haber sido víctima de una persecución. Porque nosotros no podemos permitir como ciudadanos, y yo me siento aludido de manera personal, yo no puedo permitir como ciudadano, amparado por un Estado miembro de la Unión Europea, que en otro país de la Unión Europea se le dé amparo a una persona que fue verdugo de tantos venezolanos que está exiliado y que está con medidas de protección en este país. Hay ciudadanos venezolanos que aquí en Europa todavía esperan y algunos hasta les han negado las medidas de protección a pesar de tener casos suficientemente firmes, a pesar de haber sido víctimas de Luis Ortega o de Rodríguez Torres o de la defensora del puesto de su momento, Gabriela del Mal Ramírez. Yo creo que nosotros no podemos dejar pasar esto bajo la mesa. Creo que todo ciudadano de bien, inclusive, y esto es en especial a los ciudadanos que tienen la nacionalidad venezolana y la nacionalidad española y que residen en España, deberíamos tomar
este premio, esta declaración y todas las publicaciones que se hagan, hacer un dossier cada uno de nosotros. No estoy llamando a que nadie, porque a mí no me gustan los comanditos ni las organizaciones, nada. Como ciudadanos, uno tiene que imprimir todas estas cosas, hacer un dossier y hacerle una carta a las autoridades. Y si usted es ciudadano español, mucho más. Y escribirle a las autoridades del caso, al Ministerio del Interior, a la Oficina de Migraciones, a quien se encargue de atender ese caso. Y decirles, esta mujer que recibió este premio, su verduga está en España pidiendo asilo. Como ciudadano, exijo que se le niegue el asilo a esa verduga y que se le procese en base o con base en los criterios de la Defensa Universal de los Derechos Humanos y de la Jurisdicción Universal. Que la Audiencia Nacional Española, en vez de darle el asilo, el Estado español, la justicia española, en vez de darle el asilo a Luis Ortega, que la metan presa y la procesen por lo que le hizo a la jueza Fiune. Porque si la jueza Fiune está presa en Venezuela, todavía, porque Luis Ortega Díaz cumplió la orden que le dio Chávez de meterla presa 30 años como mínimo, bueno, que al mismo tiempo que esté presa esta señora, la metan presa ya. Eso no lo va a hacer Zapatero. Eso no lo va a hacer Zapatero. no va a pedir por la jueza Fiune. Eso es mentira. Eso no va a pasar. Bueno, nosotros en vez de quejarnos de es que Zapatero va a Venezuela a entrepitear y a olisquearle las patas al chavismo. Bueno, llegó la hora de que nosotros, los que estamos aquí en Europa, empecemos por nuestra cuenta, sin estar publicando y sin estar diciendo, yo lo estoy diciendo aquí porque me gustaría que otros venezolanos también lo hagan. No para que me den las gracias ni para hacerme famoso, no me interesa. A mí lo que me interesa es que yo no tenga que caminar por las mismas calles donde están los verdugos de tantos venezolanos. Y escribirlo y decirle a las autoridades, ustedes no pueden permitir que esto ocurra y esta señora es una criminal. Porque si la jueza Fiune es merecedora de un premio, la señora Luis Ortega es merecedora de una celda. Las cosas en su lugar, creo yo, Neomar. Bueno, sobre este y otros temas, volvemos luego del corte comercial. Ya venimos con más Y así nos... Semana Santa en vivo, ya venimos con más. RCN les está presentando a Lara y Hernández en Y así nos va por sus 750 AM. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Otra nacionalidad, una visa, reunificación familiar, homologar tus estudios en tu nuevo país. Todo eso es libertad. Cefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad, de la certificación de tus antepasados sefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas. María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras. Comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo. Cefar Universal, tus antepasados te quieren libre. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano. Te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. Estamos escuchando Y así nos va con Lara y Hernández por RCN 750 AM. Muy bien, estamos de vuelta en Y así nos va. Y bueno, sigue Daniel, por cierto. Yo quería complementarlo de, más allá de hablar también de lo de Luis Ortega, a palabras a las que obviamente no hace ni falta ni necesidad que yo diga públicamente que suscribo, porque eso es más que obvio, repito. Lo de Donald Trump, Daniel. Trump en este momento sigue en Nueva York, que es donde se logró constituir este jurado por toda la situación que tú ya has explicado. Yo añadiría en este caso que el delito primario que se está diciendo que habría cometido Trump es no el tema de haber tenido una relación extramarital, no el haber contratado unas prostitutas, no el querer ocultarlo ni siquiera. Entiendo que lo que se está señalando es que
el pago que se hizo para cerrar el acuerdo de confidencialidad o de no divulgar esta situación con la señora alias Stormy Daniels, se habría metido en la contabilidad como un pago de viáticos de uno de sus abogados, porque el pago lo hizo por interpuesta persona, lo hizo el abogado, que es un tipo que, por cierto, creo que cayó preso, yo no sé si, pero por otras cosas, hace ya 3 años o 4 años, y yo no sé si ya está en libertad, porque es un abogado que trabajaba para Trump. Entonces, fíjate tú las vueltas que da la vida y las carambolas que se utilizan para conseguir los resquicios legales para hacer lo que tú decías, que es finalmente, esto no hay que darle mucha vuelta, no hay que buscar a Cristo por los rincones. Aquí el tema es dinamitar la posibilidad de que Trump sea candidato otra vez en el año 2024 y déjame decirte que por lo que estoy viendo, yo no soy experto en los Estados Unidos, he estado obviamente en los Estados Unidos, pero no voto en los Estados Unidos. Esto está causando unas reacciones en las que cierta gente, y es lo que yo leo en algunos portales, comienza a decir, ajá, pero a mí no me gusta el tipo, pero esto de ponerle todas las trampas para que el tipo no llegue, ni siquiera a ser candidato, eso a mí me huele mal. Y se ve mal además viniendo en medio de un contexto en que está gobernando Joe Biden, cuyo hijo al hijo de Biden no es que ni siquiera salió una señora a decir que él había estado en un hotel con ella y que se había metido 4 pases de perico, no. Al hijo de Biden lo tienen grabado, lo tienen en video. Al hijo de Biden lo tienen registrado con unas empresas que tienen Ucrania o en las que fue asesor en Ucrania mientras el papá era vicepresidente. O sea, hay una cantidad de irregularidades en torno al ámbito moral de la familia Biden que la gente está comenzando a empatar la A con la B y la B con la C. Y es, ¿cómo es posible que si aquí nos vamos a poner a discutir de buenas prácticas morales y buenas costumbres, en medio de este gobierno no se dice nada de Hunter Biden y mientras tanto entonces a este tipo le van a meter 34 asuntos en un juzgado por una relación o 2 relaciones que fueron consensuadas, como tú dices, pero que bueno, que él quiso que no se divulgaran en un caso de además de hace 15 años, él pagó para que eso quedara así de mutuo acuerdo con la tercera parte involucrada. Entonces, no solamente eso, sino que a mí me llama mucho la atención la forma infame en la que se maneja el asunto, porque, y ojo, a mí no me van a acusar de trompista. Yo tengo mis reservas. Tengo mis reservas con respecto a el papel de Trump y si me preguntan a mí, yo considero que Donald Trump no debería ser, él por motu propio, no debería ser candidato de nuevo, que debería abrirle espacio para que en el Partido Republicano se despolarice del Trump sí, Trump no. Pero ya eso pasa a un segundo plano, porque entonces esa discusión deja de estar vigente cuando todo el aparato mediático y judicial al servicio del Partido Demócrata está convertido en el jefe de campaña, en el comando de campaña de Donald Trump. ¿Por qué? Porque se sienten incapaces de ganarle unas elecciones. Porque sienten que la única manera de remontar los pésimos números que tiene el Partido Demócrata con todo lo que está ocurriendo en ese país, además de eso, con la figura infame de un hombre que no puede ni siquiera hablar coherentemente más de 5 minutos, como lo es Joe Biden, es sacar del camino a Donald Trump. A mí me parece además contraproducente, porque lo que están haciendo es apuntalar a Donald Trump más allá del tema presidencial, porque si a Donald Trump lo inhabilitan o lo meten preso, va a quedar eternamente el hecho de que no pudieron derrotar a Donald Trump si Donald Trump se volvía a lanzar. Y eso va a marcar de por vida a toda una generación política. A los demócratas que ganen le van a decir, tú ganaste porque inhabilitaron a Trump. A ti inhabilitaron a Trump para que tú ganaras. A todo el que sea republicano y que llegue a ser candidato le van a decir, tú eres candidato porque no está Trump, porque si estuviese Trump tú no hubieses llegado a candidato. Es decir, si a Donald Trump lo sacan del camino con una artimaña, con una argucia legal, todo político en los Estados Unidos que aspire a la presidencia va a ser deudor de Donald Trump. Le va a deber algo a Donald Trump. Y eso es colocar a Donald Trump en un lugar donde al final lo está colocando en un pedestal. Lo lógico con Donald Trump, que es un tema político, porque lo de Donald Trump es un caso estrictamente político, no es un caso ni económico, ni es un caso judicial, no, el problema con Trump es exclusivamente político, que los que están con él tienen una visión del mundo y una visión de la política, y los que están contra él tienen una visión completamente en contra. Si ese es el problema, si el problema es político, los problemas políticos se resuelven con política. ¿Y dónde debería votos en países donde hay democracia, que en Estados Unidos todavía medio queda? Bueno, el asunto debería resolverse en una medición electoral. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que como Donald Trump ha planteado serias dudas al sistema electoral de los Estados Unidos, por cierto, tardíamente y de forma
con una manifiesta ineptitud, porque si tú sabes que el sistema electoral es fraudulento, tú tienes que prepararte para quebrarlo, antes, no después. Y Donald Trump fracasó en eso, y por eso pierde la presidencia. Si el gran problema es ese, lo lógico es, si el problema es político, lo lógico es que para quitarte de encima a Trump no tienes que meterlo preso, ni tienes que juzgarlo, ni tienes que inhabilitarlo, tienes que derrotarlo en unas elecciones y te lo quitas encima para siempre. Lo que debió haber jugado el Partido Demócrata es a que Donald Trump fuese derrotado dentro del Partido Republicano. Sí, y que yo creo que eso iba a ocurrir, porque ya el tema de Trump se estaba convirtiendo en un grave problema para los republicanos, y las distintas familias dentro del Partido Republicano estaban todos los días estudiando el asunto y viendo y diciendo, mira, esto está muy polarizado, Trump sí, Trump no, estamos perdiendo el voto del centro, por lo tanto es mejor que nos busquemos otro candidato. Y por eso es que surge DeSantis. Y por eso es que surge, por cierto, Mike Pence como una figura intermedia. Fue vicepresidente de Donald Trump y no está ahorita con Trump. Podría ocurrir. Lamentablemente los tipos ensoberbecidos de poder y temerosos de quién sabe qué cosas, como por ejemplo que se desaten juicios reales y con causas reales contra Biden, contra Obama, contra el hijo de Biden, y que se termine truncando la carrera presidencial que tienen montada para Michelle Obama. Porque eso es lo que hay detrás de todo esto. Bueno, en medio de todo eso, la única forma de lograr que el proyecto Obama se corone, como no se logró coronar el proyecto Clinton, el proyecto Clinton era crear una dinastía. Es que los demócratas no han podido hacer eso. Los demócratas no lo pudieron hacer con Kennedy. No pudieron hacerlo. Intentan hacerlo. Sí lo lograron los republicanos, ¿no? Con Bush. Los republicanos lo logran con Bush y de alguna u otra manera lo han logrado en menor medida en cuestiones republicanas, en cuestiones regionales, en estados, en el Senado, etcétera, pero no lo han logrado a nivel presidencial. Creo que hay otro caso, aunque yo no pondría a los Adams, creo que no hablar de ellos como de republicanos o demócratas no es históricamente fiel, pues no existía todavía esos grandes bandos. Pero bueno, John Quincy Adams, está bien, pero lo hacen los republicanos, lo logran hacer con los Bush, y Clinton intenta hacerlo. Clinton intenta hacer el gran proyecto, no lo logra, ni lo va a lograr. Entonces, Obama intenta hacerlo, imponiendo a su esposa, y la única forma de que Michelle Obama sea candidata y que gane la presidencia es que el Partido Republicano esté en desbandada. Y si Donald Trump es candidato contra Obama, que es lo que Donald Trump quiere en realidad, Donald Trump a quien quiere derrotar es a Obama. Claro, porque la acera contraria al proyecto de Donald Trump es Obama. El entreguismo con la izquierda, el entreguismo con China, el entreguismo con Cuba, que es donde están, el entreguismo con Rusia, que es donde están los votos duros de Donald Trump. Eso es lo que... Y Michelle Obama no va a ser capaz de confrontar a Donald Trump en una campaña con el cuentico ese de que yo soy negra y soy mujer y soy demócrata, porque tiene encima un San Benito, y el San Benito es que ella en realidad no va a ser candidata ni por demócrata, ni por mujer, ni por negra, sino por ser la esposa de Obama. Porque es la esposa de Obama, totalmente. Al igual que y ya Donald Trump en eso tiene experiencia, porque Donald Trump derrotó a una mujer demócrata que decía ser mujer y demócrata, pero en realidad ya lo que era la esposa de Bill Clinton, y de paso una esposa cabrona que le perdonó el mamandini de Mónica Lewinsky. Entonces eso es lo que hay aquí. Eso es lo que hay aquí. Ahora, entonces, fíjate tú, aquí ha pasado un fenómeno muy interesante al que yo le he hecho seguimiento, Daniel. Hace unos meses atrás, cuando se produce, esto es lo otro que no se comenta, el allanamiento a Mar-a-Lago, la casa de Trump en Palm Beach, en la Florida, se le van los puntos del apoyo popular a Trump. O sea, Trump tenía desde el que se hizo la CPAC, que es la cumbre de los conservadores en Estados Unidos, más que del Partido Republicano, de los conservadores, porque ahí va todo, ahí va la Asociación Nacional del Rifle, ahí va toda vaina. Cuando se hace la CPAC, el año pasado hacen una encuesta. Y cuando hacen la encuesta interna entre los participantes, que repito, es el mundo duro conservador gringo, Trump saca algo así como el 80% del favor, pues, de los asistentes. Dicen, 80% dicen, si nosotros vamos a poner un candidato, en las próximas elecciones tiene que ser Trump. DeSantis tenía como el 15%, y el otro 5% lo tenían entre Nikki Haley probablemente, y no sé, Mike Pence, una cosa así.
Que Nikki Haley está lanzada también, por cierto. Bueno, cuando viene el tema de que le incautan los documentos a Trump en West Palm Beach, hay una realidad y es que Trump comienza a espicharse en las encuestas. Trump comienza a espicharse. ¿Hasta qué momento? Hasta que se conoce, y esto se ha pasado por bola, que Biden también estaba ocultando unos documentos, y esto se le bajó volumen. Cuando se conoce que Biden está escondiendo documentos, o que tenía unos documentos escondidos, y no se conoce por azar, se conoce porque los propios abogados de Biden pican adelante, porque me imagino que eso venía bola de nieve, eso iba creciendo y iba a ser un escandalazo. Salen los abogados y dicen, no, hace 2 meses nosotros entregamos voluntariamente unos papeles que conseguimos, que estábamos nosotros revisando unos documentos, ¡ay! Y conseguimos unos papeles confidenciales en la oficina del presidente Biden en Delaware, que creo que es el estado donde de donde él Sí. sale, ¿no? Bueno, cuando le consiguen en las oficinas, entregan, dicen ellos. Y luego hay un operativo, que ahí creo que sí hubo un operativo, ese no fue voluntario, y consiguen en la casa de Biden de Delaware, o una de las casas, porque debe tener varias, otros documentos. Cuando esto pasa, Daniel, se comienza a estabilizar la imagen de Trump otra vez, porque ya se acaba el San Benito moral de, coño, ¿qué bolas tiene Trump de estarse robando documentos? Porque nada más y nada menos que lo que estaba ocurriendo es que el presidente en ejercicio también estaba sustrayendo o había sustraído documentos confidenciales. Entonces, ¿qué ocurrió? Que desde ese momento Trump volvió a agarrar base. Y además que se montó duro en la campaña. Él no había dicho hasta ese momento que iba a ser candidato, aunque todo el mundo, Trump desde que salió de la Casa Blanca hace 3 años, todo el mundo sabe que va a volver a ser candidato, si se lo permiten. Pero entonces él hace el arranque de campaña, se monta en eso, tal, y al día de hoy, mi estimado amigo, cuando tenemos que hacer la pausa casi, cuando hacen las encuestas, salió la elección, pasaron las midterm, se dijo que a Trump lo golpearon porque muchos de los candidatos trumpistas habían quedado golpeados en los estados. DeSantis se fortalece como una figura alternativa dentro de cierto contexto trumpista dentro del partido. Empieza Trump a repuntar después de esas midterm. ¿Y qué pasa al día de hoy? Al día de hoy está lejos. En cualquier encuesta que tú hagas internamente, yo las he visto casi todas, de las que publican por lo menos, del Partido Republicano, DeSantis tiene 20-25 puntos por debajo de Trump, no logra. Trump tiene más del 55-56% Solamente eso. del Partido Republicano. Y no hay terceros candidatos, Daniel, no hay terceros candidatos. No hay terceros candidatos. No, sí hay. Mike Pence está corriendo. No, y Nikki Haley está lanzada, pero me refiero en el plano real. Ninguno llega ni al 10%. Pero es DeSantis. Pero es que hay algo importante en todo esto adicional. Es que lo que están haciendo contra Donald Trump es que están generando el efecto completamente contrario. Yo no sé si es que estos jueces son republicanos en realidad encapillados, porque esta es la mejor campaña que le pueden hacer a Donald Trump. Porque ¿qué está ocurriendo? Que a lo interno del partido republicano, entonces se levanta una sospecha y dice, epa, un momentico, ¿qué es esto? O sea, van a judicializar la selección de nuestro candidato. Es decir, que a nosotros desde afuera van a decidir quién va a ser nuestro candidato. Y los republicanos, que son una real maquinaria electoral, si por algo se reconoce a los republicanos, es porque frente al Partido Demócrata, que va más hacia la cosa principista, de movilizar el voto de los activistas progres y tal, el Partido Republicano es más de aparato electoral, de hacer campaña, de ir a las bases y todas esas cosas. Eso es lo que identifica la señal principal del Partido Republicano. Y pues dicen, bueno, ¿qué es esto? Entonces tú ves cómo hace 2 días estaba en un foro, cuando se conoce todo esto, estaba en un foro Mike Pence, que fue el vicepresidente de Donald Trump y al cual Donald Trump acusa de haberlo traicionado en medio de la pelea por los alegatos de Donald Trump, diciendo que le habían robado la elección. Y ellos rompieron. Y a Mike Pence le preguntan su opinión sobre el asunto y Mike Pence se lanza esta y dice, me parece un hecho sumamente grave que intenta colocarnos como el peor ejemplo del hemisferio para la defensa de la democracia y de un sistema de justicia independiente. Y pone este ejemplo. Dice Mike Pence, si esto ocurre, si Donald Trump termina siendo encarcelado por una sentencia con origen político, cualquier delincuente que esté ejerciendo el poder en la región va a poner como ejemplo esta acción para perseguir a los disidentes en su país y vamos a perder el respeto del hemisferio en defensa de la independencia de la justicia. Cuando yo veo esa declaración de Mike Pence,
O sea, número uno, estamos hablando de un tipo que no es ningún pendejo, que Mike Pence, o sea, el planteamiento es impecable, porque el tipo se está yendo hacia los valores de los Estados Unidos como ejemplo para el hemisferio, como puntal de la defensa de la independencia de poderes, que es que eso es uno de los planteamientos fundamentales de los Estados Unidos, una de las cosas fundacionales, la independencia de poderes. Y eso no está siendo en este momento respetado. O por lo menos es la percepción que hay, porque de repente sí hay razones para juzgarlo, de repente sí las hay, pero la percepción de la gente es que no hay nada jurídico, que lo que quieren es que el tipo no sea candidato y que por eso le están metiendo este juicio, porque no es un solo juicio, es que tiene como 5 juicios a la vez, porque lo están investigando por el asalto al Capitolio, lo están investigando, a Trump lo están acusando por haber impugnado las elecciones. ¿Tú sabías eso? Porque está cuestionando el sistema electoral. Lo están juzgando en un tribunal en Georgia, lo está juzgando por haber dicho que le habían robado las elecciones en Georgia. Además de eso, lo está demandando una mujer que dice que en los años 90, o sea, la señora dice que en los años 90 el tipo la violó y ella se lo guardó durante 33 años. ¿No? Mira, vamos al y corte. además de eso, la tipa lo demanda por difamación porque el tipo dijo que yo ni soy un violador, ni la señora es mi tipo. Entonces ella lo está demandando por denigrarla como mujer. Por decirle fea. Por decirle fea. Porque eres más fea que una jicotea. Oye, entonces imagínate, yo voy a hacer una lista aquí de toda la gente que me ha dicho feo a mí para demandarlo, porque si la cosa es así. ¿Ah, sí? ¿Te han Muchachos, dicho a mí lo que más me dicen es feo. Fea, te llaman fea. Vamos al corte comercial. Vamos al corte, ya venimos, este par de feo. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCS 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Este es un país de oportunidades y a veces por desconocimiento las dejamos pasar. Mi nombre es Selva Montgomery y mi compromiso es ayudarte a invertir en bienes raíces. Comprar y vender una propiedad en los Estados Unidos es más fácil de lo que piensas. 10 años de experiencia en el mercado europeo y en el estadounidense lo confirman. Permíteme ser tu realtor en el estado de Tennessee. Contáctame. Ese detalle especial que siempre te hará quedar bien, lo consigues en Bowham Bag. Las carteras, cinturones y billeteras más espectaculares y de las mejores marcas están en Bowham Bag. Fendi, Gucci, Prada, Valentino, solo productos originales y a los mejores precios, al alcance de un clic. Realza tu apariencia con los accesorios exclusivos de Bowham Bag. Hacemos envíos a todas partes del mundo y dentro de los Estados Unidos es completamente gratis. Visita bowhambag.com y comienza a brillar. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, recta final, vamos. caballero. Ahora, el gran problema, además de eso, que es la otra cosa, ¿no? Oye, la cuestión de la defensa falsaria del testimonio inviolable y la negación del derecho a la defensa y de la presunción de inocencia de una persona, de un hombre, cuando una mujer lo acusa de violador. Es decir, sale una mujer y dice, Donald Trump me violó, ¡ay, violador, sucio, lacra! No, nadie se detiene a pensar, nadie se detiene a investigar, sino que hay que creerle a la tipa y metanlo preso. Caramba, pero cuando salió el caso de Mónica Lewinsky, o sea, yo no vi a ninguna feminista haciendo las mismas. No, yo no vi ninguna feminista. Y Hillary Clinton, chica, o sea, esa mujer no le da pena ser tan alcahueta, ¿vale? Esa señora no le deberá la cara de ser tan alcahueta, de verse en el espejo y verse esa cara de cabrona que tiene. O sea, porque hay que ser verdaderamente estúpida, porque una mujer al cual su marido, o sea, esa es la cornuda más grande de la historia de los Estados Unidos. Ay, Dios mío.
O sea, porque acuérdate que el presidente de los Estados Unidos vive en la Casa Blanca, es decir, en su propia casa. O sea, a Hillary Clinton lo que le falta es decir, cantar la canción El Barbarazo. O sea, porque en los propios espacios donde su esposo trabajaba y donde ella vivía con su hija, el señor puso de rodillas a hacerle un mamandini a una pasante a la cual él le duplicaba la edad. Pero no clase de flauta. No, ¿te acuerdas que y entonces, pero espérate, entonces anda esta gente, los demócratas, dando clases de moral cuando tienen como referente político a un tipo que le mintió al país diciendo que él no había tenido sexo con esa mujer y después cuando lo descubrieron dijo, no, pero es que lo que yo tuve no fue sexo, porque eso no es sexo de verdad. Clinton no es que era practicante amateur del saxofón. ¿Tú no te acuerdas de eso? No sé a dónde quieres llegar. Sí, vale, él decía que era músico. No sé a dónde quieres llegar. Que más que percusionista era, sí, yo no sé si era él o la Lewinsky, pero ahí decían que era músico aficionado del saxofón. Yo recuerdo eso fue una discusión. No, sí era saxofonista, sí era, inclusive varias veces en público llegó a tocar el saxofón en cosas eso le venía él era de Arkansas, ¿no? Él es de Arkansas. Tú sabes que yo lo que pasa es que eso sí creo que lo dejé en Venezuela, ese libro no me lo traje. La autobiografía de Bill Clinton es bien interesante, ¿no? El tema, yo siempre reviso la vida familiar de los políticos, ¿sabes? Eso es una costumbre que yo tengo. Cuando yo empecé a ver el desastre que tienen en su vida los políticos, que son desastrosos políticamente, yo no sé, es la forma como yo me termino explicando muchas cosas, ¿no? Cuando tú ves el entorno, el problema familiar de Hugo Chávez, donde inclusive hay dudas sobre su paternidad, ¿no? Claro, que no, o sea, que Chávez, la madre desaparecía y tal, no sé qué. La madre lo abandonó, lo crió la abuela, la abuela, los padres se separaron. Nosotros no estamos, Daniel, calumniando. O sea, Chávez, yo reto a los chavistas que ven este programa a que busquen un relato de Chávez donde Chávez se explaye por más de 5 minutos a hablar de su mamá. No lo hay. Ahora, ¿cuántos hay en tantos a lo presidente de Chávez de alguna manera mostrando sus sentimientos a flor de piel por su abuela? Porque habla de su abuela. Es la figura central de la crianza de Hugo Chávez. ¿Y por qué habla de la abuela? Porque la abuela efectivamente suplanta a la madre por la ausencia de la misma. No, y que le puso, le puso el nombre de la abuela, se lo puso a su hija, a la hija que estuvo siendo candidata presidencial, Rosiné. Pero además de eso, no, está el cuento, pero lo hay mucho. Pero en el caso particular, por ejemplo, yo siempre invito a ver esta película, yo la veo, es más, la voy a volver a ver hoy, voy a ver si la vuelvo a ver, la película de Nixon. Protagonizada por Anthony Hopkins. Cuando tú ves el contexto familiar de Richard Nixon, te explicas todo. Porque tú dices, coño, este tipo tenía unos traumas de infancia y unos complejos que se lo llevaron por delante en su infancia, en su juventud y en su entrada en la política. Tipo que tenía un gran problema a la hora de confrontar con los Kennedy y él se sentía deudor de los Kennedy. Entonces él inclusive hay 2 grandes frases que están en los audios, o sea, no es una cosa que lo inventaron en el guión. El tipo dice, viendo el retrato de Kennedy en la Casa Blanca, cuando la gente te ve a ti, ven lo que quieren ser, y cuando me ven a mí, ven lo que realmente son. O sea, esa es una frase impresionante. Y lo otro es, yo soy presidente por la muerte de 4 hermanos. Que por cierto, eso cuando él lo dice nadie lo entiende. Los que están allí, uno que está viendo la cosa no si lo entiende. Sus 2 hermanos mayores, que si no se mueren, el papá tenía para pagarle los estudios a uno solo. Se murieron los 2 hermanos mayores y le pudieron pagar los estudios a él. Y los 2 hermanos Kennedy. Porque si no se mueren los 2 hermanos Kennedy, él no llega a presidente. Él no sigue en la política. Entonces, cuando tú revisas a Bill Clinton, te encuentras que él venía de un entorno familiar bastante difícil, con un poco hermano. El papá murió muy joven. O sea, un entorno ahí rural, toda una cosa ahí toda chimba. Sí, eso es darwinismo puro, Daniel, ley del más fuerte. Y es una supervivencia extrema. Ahora, nosotros nos vamos. El tipo venía de un entorno.
de un entorno rural, aparte de eso, de un estado difícil, en una época sumamente difícil, ¿no? Estamos hablando, porque la gente habla mucha paja, la gente cree que el problema, los problemas eran nada más para los negros. No, es que en la gran mayoría de los países del mundo, el gran problema no es racial, el gran problema es social, de clases sociales, de ser pobre y morirte pobre, de no tener acceso a educación de calidad cuando estás en un estado que no es uno de los estados más importantes, de tener que echarle pierna para salir del high school en el que estás para llegar a una universidad con calidad para poder ser un profesional a la altura. Todas esas cosas están por el medio. Y a este tipo, a Bill Clinton, o sea, cuando tú lo revisas, te das cuenta de que hay todo un entorno familiar donde el tipo es lo que es. Ni hablar de Obama. Lo de Obama es una cosa, bueno, para escribir 5 novelas, ¿no? De todo el cuento de ese señor y de todos los complejos que al final el tipo termina teniendo. Inclusive unos complejos que se han llevado a mostrarlo como el primer presidente negro. Bueno, es negro si le vemos la raza, pero ese señor estructuralmente y socialmente él no fue criado como negro. Sí. O sea, él no es un nega del Bronx, él no es eso. Ey, Michelle Obama sí lo es. ¿Ah, sí? Él no. Michelle sí lo es. Obama, Michelle Obama es una negra americana. En el sentido. Obama no lo es. Obama en todo caso es un caso extraño de una pareja multirracial en una época donde esa cosa no era tan... Y entonces sus complejos son otros. Más bien el problema que él tiene es cómo encajar en el mundo de los negros. Porque su mamá era blanca. Porque no tiene el ticket comprado automáticamente. Porque él lo crió su mamá y sus abuelos blancos. Y en realidad el gran signo de él era que su papá era un inmigrante. Mira. Que de paso no estaba. Nos deberíamos ir. Tú estabas hablando de un retrato ahorita, de una fotografía. Nos deberíamos ir con la canción de Felipe Pirela que le calza a Bill Clinton, el retrato de mamá. ¿Verdad? El retrato de mamá. Que lo tiene ahí en la mesa. Porque esa canción de mamá. Sí, el retrato aunque te voy a decir de mamá. Aunque te voy a decir una cosa, me gusta más la versión que hace José Luis Rodríguez del Puma. El retrato de mamá. Cuando el tipo dice, falta la cosa más cara. Falta la cosa más cara. El retrato de mamá. Desde el cielo, ella te ve y te perdona. Cuando entre, si alguna vez llega a entrar de nuevo los Clinton al Salón Oval, Hillary verá alrededor y Bill Clinton dirá, falta la cosa más cara. El retrato de mamá. El retrato de mamá. Bueno, nos vamos. Chao. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @Y Así Nos Va, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad